Muy buenas noches. Continuando con el tutorial de HLS for Machine Learning o High Level Synthesis for Machine Learning, como vimos en el tutorial anterior, hicimos la preparación del dataset para poder hacer el entrenamiento de nuestra red neuronal. Ahora lo que haremos será hacer el entrenamiento de esa red neuronal maestro que funcione con Python. Para esto utilizaremos el módulo de TensorFlow, el cual nos permitirá hacer ese entrenamiento de una forma sencilla y utilizando herramientas ya ampliamente conocidas. Les recomiendo que si quieren profundizar en este tema, busquen información en YouTube, en tutoriales, apóyense de ChatGPT o de otras herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a comprender mejor este tipo de entrenamientos. Como en el tutorial previo, también haré simplemente una ejecución de algunos bloques de código. Recuerden que todo esto está ubicado en el repositorio que les dejaré en la caja de descripción para eh, hacer más ágil el proceso y no hacer una escritura de código en tiempo real. Entonces, para hacer el entrenamiento se sigue este modelo de acá, en el que primero se hace una definición de los hiperparámetros, cuántas épocas de entrenamiento, qué tipo de entrenamiento se va a hacer, se define el modelo, cuántas capas, qué tipo de entrada se tiene, se hace un resumen del modelo para validar cuántos parámetros se van a entrenar, se hace la compilación, posteriormente el entrenamiento, de ahí se hace la evaluación con los datos de test y si todo está bien, ese modelo se guarda en un formato H5 que luego puede ser utilizado para otros entrenamientos. Iniciaremos entonces con la importación de las librerías. En este caso se requieren un poco más de librerías, incluyendo NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow y algunos de los submódulos de TensorFlow para poder hacer el entrenamiento. Y y algunas características de sklearn para hacer, digamos que la evaluación del rendimiento. Muy bien, crearemos una función entonces para la preparación del dataset. Ya tenemos acá datos de entrenamiento para Neutron, para Gamma, pero en esta función lo que haremos es tomar algunos datos de esa red, tanto de entrenamiento como de validación, de validación, los mezclaremos, los uniremos en un solo vector y un paso muy importante en este caso es la normalización de esos datos. No tiene que ser exactamente una normalización como se define en matemáticas, que es restarle el promedio y dividir por la desviación estándar o como otros métodos de validación más estrictos para dejarlo entre -1 y 1. En este caso simplemente lo que haremos es dividir por un valor mayor que el máximo obtenido en las señales. Como observaron en el video anterior, las señales tenían un valor máximo de 500. Entonces todas las señales, tanto las de entrenamiento como las de validación, en las que se incluyen los de neutrones y los de gamma, serán divididos por un valor de 512. Eso con el propósito de dejar los datos entre 0 y 1. ¿Eso por qué? Porque es necesario reducir el tamaño de los datos que se irán acumulando en la arquitectura de la red y posteriormente de la FPGA. En el caso de Python esto no es problemático, podríamos dejarlo con su escala natural, pues la arquitectura del computador nos permite trabajar con datos de 32 bits que son suficientemente grandes para hacer esta implementación, pero en el caso de la FPGA tenemos recursos reducidos, un hardware un poco más limitado que es reconfigurable, sí, pero menos cantidad. Por tanto, se recomienda trabajar con acumuladores mucho menores, no de 32 bits, sino de 8 o tal vez 16 bits. Entonces crearemos la función, cargaremos los datasets tanto de entrenamiento como de validación. Extraemos lo que es gamma y neutrón y
haremos la mezcla con la función que acabamos de crear y la normalización. Recuerden, paso muy importante en esta etapa del entrenamiento. De aquí entonces tenemos los datos de entrenamiento, algunos datos de validación y los datos de testeo, ¿sí? Muy bien. Ahora empezaremos con el entrenamiento de la red neuronal. Les recomiendo que lean en detalle estas etiquetas que les dejo acá, donde se explica más en detalle cada uno de los pasos que estamos siguiendo. Para esto entonces definiremos una tasa de entrenamiento una función de pérdida de 0.0001 y una arquitectura de red de la siguiente forma. Tendremos una capa de entrada de 161 neuronas porque tenemos 161 datos por muestra. Luego pasará a una primera capa oculta de 10 neuronas, luego a una de 5, una de 7, otra de 5 y una de 6. Y finalmente tendremos una capa de salida que solamente tendrá dos posibilidades, o seleccionar gamma o seleccionar como neutrón. Esa es nuestra arquitectura. Una vez definido el vector de tamaños de las capas intermedias, entonces procederemos a crear la topología del maestro, la topología de la red maestra, donde mostraremos cada una digamos que capas intermedias. Esto tendrá una estructura secuencial como se muestra en la figura de arriba, con una entrada de 161 y ya cada una de estas digamos que capas tendrá su propia cantidad de neuronas. Muy bien, ahora haremos la construcción de ese modelo. Utilizaremos un optimizador tipo Adam y compilaremos para una función de pérdida de Binary Cross Entropy. Construiremos entonces el modelo maestro. Acá nos mostrará la cantidad de parámetros. En este caso tenemos 1807 parámetros a ser entrenados. En este paso entonces utilizaremos algunos callbacks para reducir de formas, digamos que esporádica, la tasa de entrenamiento para que cada vez que vaya avanzando sea mucho menor y el ajuste se haga mucho más fino, no haya cambios tan bruscos en los parámetros, en los hiperparámetros de la red, y que cuando la pérdida en la validación sea un valor significativamente pequeño, se haga una parada para que no tenga que correr las 200 épocas de entrenamiento. Procedemos a correr esta parte donde se hará el feed y acá, como pueden ver, empezará la etapa de entrenamiento. Pausar el video un momento mientras termina este entrenamiento. Muy bien, como pueden observar, este primer entrenamiento paró en la época 55, indicando que se logró un entrenamiento bastante rápido. Miren que tenemos pérdidas de 0.09, es decir, menores al 10%. Precisiones en el entrenamiento del 98%, en la validación tenemos pérdidas inferiores al 5% y precisiones superiores al 99%. Vamos a graficar entonces esta tasa de entrenamiento. Como pueden observar, se dio un entrenamiento progresivo a medida que iban aumentando las épocas, lo que implica que fue un entrenamiento bastante correcto. Podemos volver a correr el fiteo del modelo si deseamos mejorar esta precisión, sin embargo, para este primer ejemplo no es necesario. Ok, analizaremos entonces el rendimiento. En este paso utilizaremos los datos de testeo que no fueron utilizados para el entrenamiento y haremos una predicción básica y graficaremos la matriz de confusión. Como pueden observar, tenemos 1000 datos de gamma, 1000 datos de neutrón, dentro de los cuales clasificó de forma correcta 907 y 991 y se equivocó en 9 y en 6. Una vez aceptado este entrenamiento, procedemos a guardar el modelo teacher.
como les digo, pueden volver a correr este entrenamiento una vez adicional para mejorar el rendimiento del modelo Teacher, si así lo desean. O empezar un proceso interactivo de ajustar los pesos de cada uno los pesos, perdón, los tamaños de las capas ocultas, la cantidad de neuronas que tienen para mejorar el rendimiento en el caso de que así lo deseen. Es ya cuestiones de tuneo que propone la metodología de entrenamiento de redes neuronales. Procedemos entonces a guardar el modelo de Teacher, el cual queda guardado en la carpeta de modelos. Con esto daré final entonces al segundo video, que es el entrenamiento del maestro. En el siguiente video les mostraré cómo hacer la etapa de podado y de cuantización, es decir, el podado es la eliminación de algunos de los pesos que son poco representativos. La cuantización es reducir la resolución de los cálculos en la red neuronal para no utilizar cálculos de 32 bits, sino un poco menor, y así reducir el costo computacional manteniendo una precisión similar. Y el entrenamiento del estudiante. Los veo entonces en el siguiente video. Espero acá sus comentarios y muchas gracias.